Las primeras semanas las pasé fatal. Estaba viendo estos vídeos, llorando todas las mañanas. Y me pregunto por qué cuando se mueran los israelíes todo el mundo se siente triste o enfadado por ellos y nadie se enfade cuando nosotros morimos. Antes decíamos que no podíais, a lo mejor porque no sabíais lo que está pasando. Y ahora sí lo veis y estáis callados. ¿A cuántas personas tienen que matar más para que hagáis algo? 1, 2, 100, 1000, toda la población para que creáis lo que está pasando. Sentimos que todo el mundo está en contra nuestro, hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos. No tenemos derecho a hablar de lo que es Palestina, de nuestro pueblo. No tenemos derecho ni siquiera a morir, al menos hablando. Quieren que moramos simplemente tranquilamente y callados. Quieren que muramos tranquilamente y callados. Duele solo oírlo. Andrea Olea, Crudos Días. Crudos Días. ¿A quién escuchábamos? Ellos son Sara, Doha y Ahmad, 3 de los aproximadamente 30.000 palestinos que viven en nuestro país, de los 6 millones que se calcula hay repartidos por todo el mundo. De ellos y de los que aún están en Palestina queremos hablar hoy. Ayer se cumplieron 100 días de masacre ininterrumpida en Gaza sin que nadie la detenga. Ya son 24.000 palestinos muertos bajo las bombas de Israel, más de 10.000 niños. Los documentales de carne cruda. Vuelven nuestros reportajes sonoros, periodismo a fuego lento, que solo es posible gracias a los oyentes que financiáis esta república independiente de la radio. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hoy hablamos de Gaza, que se desangra a manos de Israel ante la indiferencia, la inacción e incluso la complicidad vergonzosa de la comunidad internacional. La guerra se prolonga y se extiende por la región con los ataques de Arabia Saudí y Estados Unidos a Yemen. Vamos a escuchar a quienes viven el horror en primera persona, pero a distancia, desde el exilio, porque muchos palestinos y palestinas no eligen dónde viven, porque el pueblo palestino es el pueblo no elegido. Hemos hablado con palestinos que tuvieron que marcharse años antes de su tierra por previas ofensivas de Israel, por el bloqueo o la ocupación, pero que aún tienen seres queridos allí. También con otros que ni siquiera han visto la tierra de sus abuelos porque estos fueron expulsados durante la Nakba, la creación del Estado de Israel en 1948. Desde esa fecha, cientos de miles de habitantes de la Palestina histórica y sus descendientes viven refugiados dentro del propio territorio o en otros países de Oriente Próximo como Siria, Líbano y Jordania. ¿Y cómo se sienten las personas con las que has hablado? Como habéis podido escuchar, sobre todo se sienten abandonadas. Así que es admirable cómo siguen luchando cada día por hacerse oír, a pesar del dolor de ver su tierra arrasada y a su pueblo masacrado. Recordemos que esta historia de opresión y de resistencia a esa ocupación no empezó el 7 de octubre. Aunque el genocidio en marcha es absolutamente atroz, ellos llevan muchas décadas sufriendo esa situación de violencia y de desarraigo. Sobre todo de eso le preguntamos. Hablamos de Gaza, pero también de qué significa exilio, identidad y memoria para su pueblo. Un pueblo que parece eternamente condenado a huir. Y lo que más repiten es: no dejéis de hablar de Palestina. Escuchadnos, difundid y amplificad nuestras voces. Eso vamos a hacer. Vamos a escucharles. Mamá canta el viento, mamá canta mi canción folclórica. La puñalada de una daga es mejor que ser gobernada por un sinvergüenza. Ay, cuánta angustia y cuánta pena he visto en mis días. Mi vida ha pasado con tanta agonía. Ay, cómo quisiera que mi pecho fuera un puente para que puedas cruzarlo y tú y yo podamos vivir juntos una vida palestina. Yumamuil Yahawa, Madre canta al viento, se llama este tema popular, interpretado por Nay Barghouti, cantante palestina y flautista, que empezó su carrera a los 14 años y se formó en el Conservatorio Nacional de Música de Palestina, esa tierra a la que muchos palestinos no pueden volver porque se lo impide la potencia ocupante, Israel. Andrea, ¿dónde estamos?
Estamos en una cena de solidaridad con Palestina a principios de noviembre, cuando Israel llevaba 2 semanas bombardeando Gaza sin piedad. La organizaba Madrid for Refugees, una asociación de voluntarios que apoya a refugiados. Había montado una buena comilona a base de platos palestinos, ya sabéis, hummus, falafel, guaraena, maklube, para recaudar fondos para ayudar a las familias de Gaza. Fue en ese evento donde conocí a los hermanos Al-Saiti. Me llamo Doha Al-Saiti, mi hermano. Bueno, yo soy Aladín, estamos aquí con mis padres y Maggi, que han preparado la cena, espero que os haya molado. Y nada, aquí... ¿Son ellos quienes hablan? Sí, que no os despiste su acento de Alcorcón. Aladín y Doha Al-Saiti son de Gaza, tienen 23 y 21 años y llegaron a España con su familia en 2016, huyendo de la enésima ofensiva israelí en la franja, cuando aún eran adolescentes. Ahora los dos son estudiantes universitarios, él de Ingeniería del Medio Natural y ella de Optometría. Pocos días después de este evento solidario quedé con ellos en la facultad de Doha. La gente andaba revolucionada con los exámenes parciales, así que nos metimos en un cuartito de estudio para poder hablar. ¿Y qué te contaron? Para empezar, ¿por qué vinieron a España? Por muchas cosas. O sea, es el primero que he sentido al llegar a España, el significado de paz. Porque ahí no vivíamos, o sea, no se le puede llamar vida. Con todo el sufrimiento que teníamos, todas las pérdidas de familiares, de casas y... no era vida. Podemos imaginarlo, o no, vivir lo que está ocurriendo en Gaza desde tan lejos debe de ser durísimo para ellos. Sí, desde que empezó esta última guerra, ella y su familia viven a medias. Cuentan que no pueden dormir, que les cuesta estudiar o pensar en otra cosa que sea distinta de Gaza. Es un total genocidio lo que están cometiendo contra el pueblo palestino, y los que están en la franja de Gaza están en sus casas, en cielo, están aviones que están bombardeando casas y la gente literalmente está esperando en sus casas a ver si le cae un misil o no. Ya de tantas malas noticias que hemos recibido, ya, o sea, los damos todo por muerto. Sí, porque es literalmente su destino. Si no mueren hoy, va a ser mañana. Si no, va a ser pasado. Si no, pues... Lo que cuentan es devastador. En estos 3 meses han perdido a decenas de familiares en los bombardeos y también, claro, a amistades. Es mi amigo de infancia, que siempre que tenía una Aladín moneda... contaba que eran inseparables, que de críos era, por ejemplo, la persona con la que se iba a echar partidas al FIFA, a los recreativos, cada vez que tenían una moneda. Y está muerto. ¿Qué edad tiene? 23. ¿Qué culpa tiene? Doha también ha perdido a varias amigas en las últimas semanas. Una de ellas, por ejemplo, estaba embarazada y siente que es cuestión de tiempo esperar la noticia de otro ser querido asesinado. Llega a un punto en el que entro en los canales de Telegram donde suben las noticias todo desde Gaza y dicen: han bombardeado a casa de tal, a la familia tal. Pongo el apellido de mi amiga rezando a que no salga su nombre, buscando su apellido en las noticias a ver si le ha pasado algo o no. ¿Cómo se soporta tanta angustia? Su hermano hablaba precisamente de esa impotencia. Yo vuelvo por las noches, tengo mi cena calentita, tengo mi cama calentita, tengo mi luz, tengo mi internet, tengo todo y no tengo que preocuparme por esta cosa. Cosa que yo hablo con ellos y no tienen ni la 10ª parte de lo que tengo yo aquí. Cosa que me da vergüenza. Porque yo hablo con ellos y es que no tienen nada. Lo llaman síndrome del superviviente, culpa por haber sobrevivido al horror cuando otros no lo lograron. Culpa por no poder hacer más. Es algo que se repite una y otra vez entre los entrevistados. Y eso que pasan día y noche protestando y denunciando lo que está ocurriendo en su tierra. Sí, en entrevistas, actos, haciendo difusión en redes sociales, lo que haga falta. Publicando cosas para que la gente se entere de la situación, o a base de entrevistas como la tuya, hacemos mucha más saliendo solo para intentar informar y dar visibilidad acerca del tema. Sí, yo estoy casi en todas las manifestaciones, por todos lados. Que vea Palestina, yo ahí voy. O sea, he hecho muchas entrevistas, todo lo que tenga que ver con Palestina siempre estoy. Doy fe, concentración o protesta a la que he ido estos meses, allí estaba ella gritando más alto que nadie. De hecho, la foto de Doha con la bandera palestina pintada en la cara y la kufilla envolviendo su pelo ha ilustrado muchos artículos y convocatorias de protestas estas semanas. Y ahí estaba también durante las movilizaciones del pasado 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y este año fueron masivas. Le pedí que grabara para mí los sonidos de la manifestación porque ese día yo no estaba en Madrid, sino en Valencia. ¡Palestina, libertad! ¡Palestina, donde también había actos de solidaridad ese día. Fui allí para encontrarme con Ahmad Sandan,
que ese día también andaba muy ocupado organizando otros actos de protesta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una concentración. Queremos expresar desde el principio lo que ha pasado del apartheid hasta al día de hoy de Gaza, cómo está haciendo. Ahmad también es de Gaza. Bueno, él es valenciano. Sus padres llegaron a España en los 90, pero su familia ha vivido toda una odisea de idas y venidas entre países en estos últimos años. Como tantas y tantas familias palestinas refugiadas repartidas por todo el planeta. Sí, digamos que su historia familiar es como una epopeya y a la vez representa demasiado bien la de millones de sus compatriotas. Me la contó al día siguiente de la protesta porque quedamos para que me hablara de su vida y de Gaza. Pero no solo de Gaza como es ahora, sino de la Gaza en la que no retumban las bombas. ¿No te has perdido? Hola Ahmad, ¿qué tal? Mira que es grande el parque, he dicho hoy no va a contar la salida. No, hombre, me lo pareces. ¿Por qué me has traído a este parque? Pues nada, pues que este parque pues está aquí toda mi infancia, la verdad. Allí iba, por ejemplo, a jugar con sus padres cuando era pequeño. Oye, ¿y cómo acabaron sus padres en Valencia? Bueno, mi padre vino creo que en los 90, algo así. Yo nací en 98 aquí, ya en España. Sus padres son profesores universitarios y en su día llegaron a Valencia para estudiar. Se doctoraron, trabajaron durante muchos años y allí nacieron Ahmad y sus hermanos. Son 7 en total. Hasta la adolescencia, Ahmad solo vivió en Valencia, a excepción de una vez que visitó Gaza. Fuimos una vez, tenía 5 o 6 años, no me acuerdo, y la verdad es que también mis recuerdos son muy malos en esos días, los tengo borrosos, pero era muy diferente el contexto. En el momento también estaba ya el ejército israelí también en Gaza, y fue humillante, la verdad. Fue lo peor que viví, porque vi cómo cogieron a mi padre, cómo nos hacían la vida imposible, no nos querían ni siquiera dejar entrar a Gaza. Porque Gaza, recordemos, estuvo ocupada por Israel hasta 2005 y no fue hasta 2006 cuando Hamás llegó al poder. En 2011, los padres de Ahmad ya llevaban mucho tiempo en España, así que el padre encontró trabajo en la Universidad de Palestina, en la Franja, y decidieron regresar a su tierra con parte de sus hijos. Ahí la familia se separó y nunca volvieron a estar juntos a la vez en el mismo lugar. ¿Ahmad también se marchó? Sí, él tenía entonces 14 años, así que se fue con ellos y pasó los siguientes 10 años de su vida en Gaza, con todo lo que implica. Viví 3 guerras. Viví la guerra de 2012, la guerra de 2014 y la guerra de 2021, que ya fue mi última guerra. Es durísimo. Me pregunto qué impulsa a alguien a quedarse en un lugar sometido permanentemente a ese nivel de violencia. Yo también. Seguimos dando un paseo y cuando llegamos a su casa se lo pregunté. Hay muchas cosas bonitas en Gaza que la gente obviamente no ha tenido el privilegio de estar ahí y verlo. Gaza es una ciudad hermosa, la gente es de lo mejor obviamente. Son personas que te reciben con las manos abiertas siempre y sinceramente Gaza en sí, aparte de la naturaleza que poco queda, también a mí me encanta la playa de Gaza. Yo cuando... Es curioso porque si lo piensas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia, a Valencia y a Gaza las baña el mismo mar Mediterráneo. Si cogiéramos un barquito podríamos ir de un punto a otro trazando una línea casi recta. Pero cuando se trata de Palestina, las líneas nunca son rectas ni los caminos son fáciles. Por eso ellos se aferran a las pequeñas cosas. Por ejemplo, Ahmad me contaba que él, como buen valenciano y buen gazatí que es muy playero. Y que Gaza, un poco como en Valencia, puede verse a la gente salir al paseo marítimo a pasear y a comer helado o algodón de azúcar, Sha'ar el Bennett, cabello de chica lo llaman. Y me habló de los vendedores callejeros que ofrecen dátiles o frutos secos para sobrevivir, y de que en general la gente allí vive mirando hacia el mar, que es lo más parecido a la libertad que tienen. Era bastante común incluso no en épocas de guerra. De hecho, por ejemplo, cualquiera de los pescadores que se acercaba un poco a cualquier zona que no quisieran, le disparaban y varias veces escuchábamos de gente que moría así. Pero sí es eso de un poco de libertad, ¿no? En la playa. Sentíamos que teníamos una conexión muy grande con la playa y me acuerdo que mucha gente palestina decía, mira, después de esta playa hay un mundo que nosotros no hemos visto porque... Es importante hablar de estas cosas también, porque todo lo que vemos estos días es muerte y destrucción. Sí, Ahmad quería recordar que Gaza es mucho más que la guerra, aunque parte de lo que es se deba precisamente al bloqueo y a la guerra. Gaza, lo bonito de Gaza, por así decirlo, es que es una zona tan pequeña, pero es que junta tantas cosas a la vez que para nosotros es muy significativa. Sabemos que la gente en sí sufre muchísimo. El día a día, ya no estamos hablando de la guerra, el día a día es difícil y eso hace que la gente se junte aún más y por eso te sientes una comunidad que no puedes ver a ningún otro sitio. Y oye, ¿le queda familia allí a Ahmad?
Cuando estalló la guerra en octubre, sus padres, algunos hermanos suyos y otros familiares seguían viviendo allí, de hecho. Pasaron todo un calvario para ser repatriados, y eso que la mayoría tienen pasaporte español desde hace años. Pero después de muchísimos problemas, estas navidades por fin lograron reunirse en España. Bueno, solo han necesitado 13 años para encontrarse de nuevo todos juntos. Es curioso cómo los exilios se asemejan, por mucho que estén separados en el tiempo. De hecho, Valencia fue el último puerto previo al exilio de cientos de miles españoles y españolas republicanos. Sí, vemos lo de Gaza en la tele y en redes sociales como algo lejano y olvidamos que el pueblo español vivió también una guerra atroz y un éxodo masivo hace solo algunas décadas. A solo 20 minutos del barrio de Ahmad, en el pueblecito de Rocafort, está la casa en la que vivió antes de exiliarse definitivamente Antonio Machado. Sí, vivió allí cuando la República se trasladó a Valencia, recordémoslo. Sí, entre el 36 y el 38. El poeta sevillano fue uno de los del 500.000 de españoles forzados a cruzar la frontera cuando ganó la guerra el bando franquista. Nos suena esa historia. Rocafort fue el último lugar feliz de Machado y también donde empezó a sentirse un poco refugiado. Allí empezó a escribir sobre exilio, mientras le visitaban intelectuales como León Felipe, Rafael Alberti, Neruda o su querida María Zambrano, otra autora ligada al exilio. Bueno, se dice que la filósofa dejó España caminando con Machado. Sí, que lo distinguió a él y a su madre entre los que huían y que los invitó a subir al coche en el que viajaba, pero Machado se negó porque dijo que su lugar estaba con el pueblo. Y tiene unos versos quizá inspirados en esos momentos, los que dice: cuando llegue el día del último viaje y esté a punto de partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Casi parece que habla de los gazatíes. Los exilios que se asemejan. Sí, Antonio Machado también decía eso de un himno patriótico nos conmueve a condición de que la patria sea para nosotros algo valioso. Idealizar y añorar la tierra perdida cuando hay un exilio forzoso es universal. Diría que sí, de hecho, antes de despedirme de Ahmad me habló de esa esperanza en el retorno. Que todo el mundo tiene, más que nada los abuelos, si les preguntas, siempre tienen en el cuello ahí colgado la llave de su casa. Una llave súper antigua así que parece simbólica, pues que realmente es la llave de su casa y quieren volver algún día, obviamente. Quieren volver a estar donde crecieron, al igual que yo he estado en el parque, donde crecí y me acuerdo de muchas cosas, pues ellos también quieren acordarse de esas cosas, vivir con su familia y igualmente que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a estar donde ha nacido. Exactamente, todo el mundo debería tener derecho a estar y volver donde ha nacido. O donde nacieron sus abuelos. Mi padre es palestino, mi madre es palestina, mis abuelos son palestinos, pero mis padres nacieron en Beirut también. Y mis abuelos, de parte de mi padre, son de Haifa. Y mi abuelo, el padre de mi madre, es de Jaffa, que es ahora Tel Aviv. ¿Quién es ella? Es Sara Al-Sayed. Yo a Sara la conocí en 2018 en Beirut, cuando vivía allí. Y bueno, como sus padres y sus abuelos, ella también es palestina, aunque naciera y llevara toda su vida viviendo en Líbano. A ver, ¿cómo es esto? La ley en Líbano niega la nacionalidad libanesa a los palestinos nacidos allí, descendientes de quienes llegaron durante la Nakba. El país tiene una población muy pequeña y no quieren cambiar su equilibrio demográfico. Pero claro, eso convierte a los palestinos libaneses en apátridas en su propio país. Increíble e injusto. Sí, es injusto, porque no solo es eso, es que les niega derechos civiles básicos. Por ejemplo, Sara es arquitecta, pero nunca ha podido ejercer como tal, porque los refugiados palestinos en Líbano tienen vetadas decenas de profesiones, incluida la arquitectura. Mujer y palestina no parece muy fácil. No lo es, pero ella es una luchadora y una emprendedora nata. Empezó su propio negocio de fabricación de muebles, primero con palets y luego ya con madera, y tuvo bastante éxito. Tendríais que verla de un lado a otro por la ciudad, en coche o en la moto, visitando a clientes y proveedores y comprando materiales y dirigiendo a su cuadrilla de carpinteros. Es una todoterreno, la gente allí alucinaba. Nos lo podemos imaginar. Y una pregunta, ¿cómo habla también español? Porque a finales de 2020 se mudó a España y aquí es donde quiere quedarse por un motivo simple. Bueno, en España en concreto quería venir
a vivir porque quiero buscar un sitio donde puedo ser parte del pueblo, tener derechos, todos mis derechos, y intentar tener una vida normal. Porque la lista de vetos es larga, ni nacionalidad, ni según qué trabajos, ni derecho a heredar o a manifestarse. La identidad acaba siendo algo central en la vida de cualquier palestino. Conozco a mucha gente palestinos de la diáspora y por cada uno el sentimiento de ser palestino cambia. Por ejemplo, los chicos que viven en Burj al-Barajne o los campos de refugiados lo sienten mucho más que mi mejor amiga que es de Jordania. Y para mí, como me siento palestina y cada vez que pasa algo ahí lo siento mucho, pero es muy raro el sentimiento de pertenecer a un sitio donde nunca has pisado. Ese no pertenecer se lo recuerdan a cada momento, también al viajar, porque ella no tiene pasaporte. ¿Y entonces qué tiene? Tiene un documento que solo dice... وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين. O sea, documento de viaje para refugiados palestinos. Y es lo que le permite viajar. Pero no me permite entrar en ningún país sin visado. Ella también cuenta con bastante humor que cada vez que coge un vuelo en el aeropuerto los empleados se vuelven locos, no entienden nada, que se suceden las preguntas sobre qué es o quién es, las llamadas para ver si la dejan o no la dejan entrar en el país. Al final es un cuestionamiento permanente a su identidad, vaya donde vaya. Exacto. Sara no entiende por qué, habiendo nacido en Líbano, le deniegan el derecho de ser libanesa o por qué, siendo palestina, Israel le niega la posibilidad de visitar el lugar donde nacieron sus abuelos. Yo personalmente no creo en fronteras, ni países, ni nada. Pero lo que no lo entiendo, por qué tienen que echar a otro pueblo para vivir ahí y tener más derechos que el otro pueblo o el pueblo. Ahora que ella, antes. después de 3 años en Madrid, ha iniciado el proceso para adquirir la nacionalidad española, pero tiene claro lo que va a hacer cuando lo consiga. Bueno, la primera cosa que voy a hacer cuando tenga el pasaporte español es ir a Palestina, pillar el primer avión y ver ese país al que pertenezco. La idea de pertenencia es un elemento que atraviesa la identidad palestina siempre. La experiencia compartida de opresión entre quienes se quedaron y viven el bloqueo y la ocupación y la experiencia de desarraigo de quienes fueron expulsados crea vínculos tan potentes que ni las bombas los pueden destruir. Yatalina el-Jabal es una vieja canción que las mujeres palestinas cantaban a sus maridos en prisiones israelíes para avisarles de que los jóvenes del pueblo, la resistencia, los liberarían y encenderían un fuego en la cima de la montaña como señal. Ese li que escucháis es como camuflaban ese aviso de insurrección para despistar a los soldados ocupantes y que solo sus maridos árabes entendieran el mensaje. A los que subirán la montaña, a los que encenderán el fuego, ¿cómo estáis, queridos? No queremos regalos ni vestidos nuevos, solo os queremos a vosotros. ¿Cómo estáis, queridos nuestros? Esta hermosísima voz que escucháis es la de la cantante jordano-palestina Dana Salah. Como veis, estamos escuchando artistas a los que hay que añadirles otra nacionalidad a la Palestina porque son artistas en el exilio. Es falso aquel lema que decía unos mueren, otros olvidan. La realidad actual demuestra justo lo contrario. Son mucho más radicales combatientes palestinos porque no es sencillo acabar con una identidad nacional. No es algo exclusivo a los palestinos. Cualquier nación, su elemento de solidez es la pertenencia individual al grupo nacional. De hecho, las naciones son mucho más sólidas que los estados. El estado es artificial, se puede crear un estado en 24 horas, pero no se puede crear una nación en 100 años. Las naciones necesitan muchas generaciones para crearse, formarse y consolidarse, por lo tanto necesitan muchas generaciones para dejar de existir.
Una reflexión muy interesante. ¿A quién escuchamos, Andrea? Es el catedrático Najib Abuwarda. Fue mi profesor de Relaciones Internacionales durante la carrera y el primero que me acercó a la realidad del mal llamado conflicto árabe-israelí. Hacía 15 años que no lo veía y me lo encontré en aquel evento solidario con Gaza donde conocí a Duha y a Aladin al-Alsati. ¿Y te reconoció? Le costó un poco, pero al final cayó en la cuenta y aunque se acababa de jubilar, accedió a quedar un día para hablar de lo que está ocurriendo ahora en Gaza, de donde, por cierto, él es originario, aunque lleve 4 décadas viviendo en España. Estos días está también muy ocupado con actos por Palestina, así que me dio cita en la universidad y acabamos charlando en un aula, como en los viejos tiempos. ¿Y cómo vive una situación, la que hay ahora mismo en Gaza, siendo a la vez académico y palestino? Él rechaza hablar de su experiencia personal y prefiere pronunciarse exclusivamente como experto en relaciones internacionales y dice que debería tratarse igual al pueblo palestino que a otros pueblos agredidos, como Ucrania por Rusia, por ejemplo. Critica además duramente el doble rasero que se ha aplicado desde siempre a los palestinos, negándoles el derecho a defenderse. El juicio a Israel por genocidio, que se celebra estos días en la Corte Internacional de Justicia, está mostrando ese doble rasero en todo su esplendor. No ha sido ningún país del norte, ninguna potencia occidental la que ha puesto la denuncia. Ha tenido que ser Sudáfrica, un país del sur global que sufrió el supremacismo colonial, un país con una mayoría perseguida por racismo, un pueblo como el palestino en suma, el que ha dado una lección al mundo denunciando a Israel y haciendo algo para detener el genocidio. De hecho, una de las abogadas de Sudáfrica en este juicio defendió lo mismo que decía Najib Abuwarda cuando el representante israelí trató de justificar la masacre en Gaza por las acciones del grupo Hamas. Le dijo: un país ocupante no tiene derecho a la autodefensa. De esa noción de autodefensa y resistencia armada, que es algo que sigue siendo muy problemático en la mayoría de medios y foros internacionales, hablé también con el profesor. Tanto Hamas como las demás organizaciones palestinas, Al-Fatah, el Frente Popular, el Frente Democrático, todas son organizaciones de resistencia palestina frente a la ocupación. Quiere decir, existe la ocupación y como consecuencia hay una reacción de resistencia y el derecho de un Estado a defenderse. En este caso, el pueblo palestino no es el autor de la agresión, es la víctima de la agresión, de la invasión, de la propia ocupación israelí. Un debate necesario sobre el derecho a resistir. Sí, los palestinos y quienes defienden su causa insisten en esta idea de que descolonizar no es una metáfora. ¿Qué quieren decir con eso? Que frente al discurso académico occidental que habla de descolonizar como algo abstracto y meramente cultural, cuando existe una ocupación, resistir es luchar también literalmente por la liberación material de tu pueblo. Bueno, como lo llevan haciendo durante siglos tantos otros pueblos, como lo hacen los ucranianos frente a Rusia o como lo hicieron en su día los republicanos en España frente al bando fascista. Y para nuestros protagonistas de hoy, ¿resistir qué es? Pues como dice Sara El-Sayed, resistencias hay muchas. Para mí resistir es siempre ser palestina, aunque tenga el pasaporte español. Siempre voy a hablar sobre Palestina y siempre voy a sentir Palestina. Otros palestinos, resistir es no dejar su hogar. Para los chicos que no tienen ninguna esperanza en la vida, es luchar con armas. Cada palestino puede resistir en su manera, en lo que es su situación. Para nosotros es el derecho a existir. Resistir es el derecho a existir. Ese es nuestro tipo de resistencia, ¿no? Es simplemente queremos vivir en paz, queremos vivir con tranquilidad y esa es nuestra resistencia. Para mí esto es lo que estoy haciendo contigo, para mí eso es resistir. Las manifestaciones, todas las concentraciones que has visto que organizo, para mí esta es mi manera de resistir. Porque quiero que se hable de Gaza, quiero que se hable de mi pueblo. Si a ellos no les dejan hablar, yo hablaré. Y obviamente para mí esa es mi resistencia, que se sepa de lo que está pasando en Palestina y lo que ha estado pasando desde el año 1948. Si debo morir, tienes que vivir para contar mi historia, para vender mis cosas y comprar un trozo de tela y unas cuerdas. Hazla blanca y con una larga cola. Y así un niño, en algún lugar de Gaza, cuando sus ojos miren al cielo buscando a su padre, que se fue en una llamarada sin despedirse de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa, hecha por ti, volando alto, y piense por un momento que se trata de un ángel trayéndole amor.
Si tengo que morir, deja que ella traiga esperanza, deja que cuente la historia. Es el tristemente famoso poema del poeta gazatí Rafat Alarer, Si debo morir, escrito en 2021 y que fue premonitorio porque Rafat murió bajo los bombardeos israelíes el pasado 7 de diciembre. Nos quedamos con su recuerdo y sus ideas. Hay que seguir escuchando sus voces y compartiendo sus historias. Porque como decía una famosa pensadora judía, una tal Hannah Arendt, en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Y porque un pueblo que olvida está condenado a repetir su historia, incluso pasando de oprimido a opresor, de víctima a verdugo, como tristemente nos enseña hoy Israel, o como Alemania, que a pesar de haber intentado entender la historia, se sigue colocando en el lado incorrecto. Nos despedimos con la emocionante reinterpretación que hizo del tema Tim, de Lorde, la artista palestino-canadiense Nemesis. La hizo al principio de esta guerra. You'll never see on screen, not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of the palace within our dreams. And you know, we're on each other's team. Vivimos en ciudades que nunca verás en tu pantalla, no es que sean muy bonitas, pero sabemos cómo hacer las cosas, viviendo en las ruinas de un palacio, dentro de mis sueños. Sabes que estamos en el mismo equipo. En Carne Cruda también sabemos en qué equipo estamos y nos negamos a ponernos de perfil. No al genocidio israelí en Gaza, no al apartheid y la ocupación. Os recordamos que el próximo sábado 20 hay manifestaciones convocadas por toda España en solidaridad con el pueblo palestino para pedir el fin del comercio de armas, la ruptura de relaciones con Israel y el fin del genocidio. Es una nueva oportunidad para demostrar que la sociedad civil, al contrario que nuestros gobernantes, sí está con el pueblo palestino. Andrea, un trabajo necesario. Gracias por traernos esta realidad y estos testimonios. Y gracias también a Duja, a Ladín, Sara, a Ahmad y Najid por compartir sus experiencias con nosotros y por poner rostro a la realidad de opresión e injusticia que viven los palestinos y palestinas. Ahora y desde hace tantas décadas. ¡Viva Palestina libre! Y que viva. Te recuerdo que programas especiales como este, que requieren tiempo, viajes y gastos extra, solo son posibles gracias a los oyentes que nos producen, que son solo un 10% de la audiencia. Animamos al 90% restante a hacerse productor en carnecruda.es. Con muy poco puedes hacer mucho. Puedes ayudarnos a contar ese tipo de historias que no están en la agenda mediática. Puedes unirte a este equipo dando trabajo al mejor equipo de la radio, formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeayo, Marta González, Álvaro Vega, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Irene Valiente, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego Crudo. Mañana analizaremos lo que implica que no haya salido adelante la reforma del subsidio de desempleo por el no de Podemos y el acuerdo entre PSOE y Junts en materia migratoria. El jueves también hablaremos sobre el juicio por genocidio que ha impulsado Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Os esperamos entonces. Salud y república, y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.